en este día de Santa Catalina de Siena, fiesta litúrgica, en este día dedicado al Día de la Caridad para los grupos de oración del Padre Pío. Meditemos ahora brevemente, muy brevemente, sobre el segundo punto que nos indicaba hoy el mensaje de convocatoria, que era la caridad. Antes hemos visto algo de la oración, ahora de la caridad. Fíjense que antes el resumen de lo que hemos dicho es: si no conoces a Dios, no podrás hacer nunca bien la oración. Ese era el resumen, ¿no? Si no conoces a Dios, si no sabes que Dios es esa Trinidad eterna, infinita, que nos sacia de un modo insaciable, si no conoces que Dios no es una cosa más entre todas las demás cosas, nunca harás bien la oración, porque pensarás que la oración es una cosa más. De hecho, tiene que ver con el segundo mandamiento de la ley de Dios: no tomaré el nombre de Dios en vano, que en expresión hebrea es: no tomarás el nombre de Dios como se toman las demás cosas. Traducido: no usarás de las cosas de Dios, no hablarás de las cosas de Dios como se habla de lo demás. Por eso es tan feo hacer chistes sobre temas que tienen que ver con la religión, o con la palabra de Dios, o con Dios. Porque no se puede hablar de las cosas de Dios como se habla de las demás cosas. Bien, esa era la frase de antes. Si no conozco a Dios, no podré hacer nunca bien la oración. Ahora, en esta segunda reflexión, que vamos a intentar que sea mucho más breve, la frase es: si no te conoces a ti, nunca podrás hacer caridad. Antes era: si no conoces a Dios, nunca podrás hacer bien la oración. Ahora es: si no te conoces a ti. ¿Por qué esto? Porque, como dice San Agustín, conózcate a ti, conózcame a mí. En eso está toda la sabiduría, ¿no? Conózcate a ti, Señor, conózcame a mí. ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? En este texto de los diálogos de Santa Catalina de Siena que hemos comentado antes, es muy bonito, ¿no? Todo este texto que nos propone hoy el oficio de lectura, y termina, es toda una alabanza a la grandeza de Dios, ¿no? Al abismo de la grandeza de Dios. Lo compara con el fuego, lo compara con la luz. Bueno, y dice: tú, el vestido que cubre mi desnudez. Tú nos alimentas a nosotros que estábamos hambrientos con tu dulzura, tú que eres la dulzura sin amargor, oh Trinidad eterna. Tú, el vestido que cubre mi desnudez. Nunca vamos a hacer caridad con los demás si no nos conocemos. Porque ¿quién hace de verdad caridad? ¿Qué es caridad? ¿Qué es hacer caridad? Hacer caridad es dar al otro el amor de Dios, que se manifiesta en una limosna, en una sonrisa, en un perdón, en una paciencia, en una corrección. Pero nunca vamos a saber hacer caridad si no nos conocemos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque solo aquel que se conoce a sí mismo como lo que es decir, un desnudo, tú, el vestido que cubre mi desnudez. Si yo me reconozco como lo que soy, desnudez, miseria, debilidad, pecado. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso, nos ha dicho San Juan. Si yo no reconozco lo que soy, nunca voy a experimentar la donación de la misericordia de Dios, que siendo yo desnudo, miserable, pecador, Dios me salva, Dios me da, Dios viene en mi auxilio. Y entonces, cuando yo me siento auxiliado por el amor de Dios, entonces es cuando auxilio a los demás. Porque si no, aquello no se llama caridad, se llamará ONG, se llamará quedar bien para la foto, se llamará blanqueamiento de dinero, se llamará tranquilizar mi conciencia, pero no será nunca caridad, porque solo el que se conoce a sí mismo. Por eso Jesús ha dicho hoy en el Evangelio: que te doy gracias, Padre, Señor del cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. El pequeño no es el tonto, el pequeño es el que sabe lo más importante que hay que saber, que es que necesitamos de Dios. Aquí en este Evangelio San Mateo, Jesús en este Evangelio San Mateo no está despreciando la sabiduría, sino que está alertándonos sobre
el error, la trampa, el creernos que no necesitamos a Dios, que ya me valgo yo a mí mismo. La autosuficiencia, el orgullo. Cristo no está condenando la sabiduría verdadera, sino la soberbia intelectual. Y uno puede ser soberbio intelectualmente y ser un estúpido, un tonto, un ignorante. Y otra persona puede ser muy sabia, muy conocedora de muchas cosas y a la vez ser pequeña, sentirse necesitada de Dios. Y esta es la clave. Por eso nunca haremos caridad verdadera si no nos conocemos a nosotros mismos. Igual que nunca haremos oración verdadera si no conocemos realmente quién es Dios. Que es el problema que tenían los amigos de Job. Los amigos de Job que parece que son los buenos de la película, que van allí a decirle: Job, es que tú estás blasfemando contra Dios porque no aceptas realmente sus planes. Esos amigos de Job son al final los que no han entendido quién es Dios. Porque han querido hacerle entender a Job que Dios es una cosa más entre todas las cosas, la más importante, pero una cosa más. Hasta que Job, en medio de su tribulación, entiende que Dios no es una cosa más entre todas las cosas, sino que Dios está por encima de todo lo que nosotros podamos pensar. Y por eso acepta el plan de Dios. Esa es la auténtica oración. Bueno, pues la caridad, lo mismo en cuanto al conocimiento de nosotros mismos. Solo el que experimenta ser salvado por Dios, un catedrático de metafísica, un sabio, uno que ha leído 15.000 libros, pero está convencido de que necesita a Dios, ese es el pequeño, ese es el humilde del que habla hoy el Evangelio. Por eso Santa Catalina de Siena, que fue consejera de papas, eso no estaba reñido con ser una persona que no había tenido estudios y no sabía apenas leer y escribir, pero tenía el verdadero conocimiento, la verdadera sabiduría, que es saber quién soy yo, ¿no? Y también podríamos ahondar en este tema meditando un poquito la figura del Padre Pío, ¿no? Esa pequeñez que sin embargo le hacía ser grande, le hacía, reconociéndose lo que él era y lo que indignamente había recibido de parte de Dios, después toda la obra de caridad que él hace con esa casa alivio y con tantas obras de misericordia que el Padre Pío practicó, tanto espirituales como corporales. Y una segunda reflexión, esta muy breve porque tiene que ver con algo que es más filosófico, pero que es muy profundo, que es: si no nos conocemos a nosotros mismos, nunca haremos caridad. ¿En qué sentido? En el sentido de que mucha gente se piensa que hacer caridad es dar dinero. Y ya me quedo tranquila mi conciencia. No, porque ahora hablando con Ana Carboneras me decía pues esta cosa que dice tanta gente, no, lo importante es el corazón, lo importante es el interior, ¿qué más da si comulgas en bermudas, o comulgas en la mano, o comulgas de rodillas, o comulgas de pie? ¿Qué más da? Es porque no hemos entendido quiénes somos. Es porque la filosofía moderna, con Descartes a la cabeza, nos ha hecho crecer que nos ha hecho creer que tenemos un cuerpo, y no tenemos un cuerpo, somos un cuerpo. No, lo importante es el interior, lo importante es el corazón. Como si el cuerpo fuera un accesorio, muy importante, el más importante, pero un accesorio. Como el que lleva una pulsera, o el que lleva un bolso, o el que lleva unos pendientes. No, el cuerpo no es un accesorio, el cuerpo soy yo, porque yo no tengo un cuerpo, yo soy un cuerpo, Dios me ha creado corpóreo. Y por eso el Papa Francisco, y en esto tenía una gran razón, cuando des limosna, toca la mano del pobre. Porque dar dinero es muy fácil, ¿doy dinero? No. Es decir, el Papa Francisco quería decir: implícate. Si tienes que corregir a alguien, implícate. Si tienes que consolar a alguien, implícate. Si tienes que dar de comer, implícate. Si tienes que visitar a un enfermo, implícate. Porque ahora lo fácil es: envío un dinero, mando un mensaje de WhatsApp. Implícate, conócete nuestra realidad. Esto es como si tú le dices ahora, aquí arriba, en la planta,
Ayer estuve visitando por la noche a un chico de mi edad, que es de mi pueblo, que está con cáncer y que está, pues, desgraciadamente está bastante desahuciado. Como lo importante es el corazón, pues nada, le mando un mensajito de WhatsApp y le digo, ay, que te animo y que estés muy bien y rezaré por ti. No, implícate, ves a verle, estate con él, pásalo mal. Porque cuando una persona está con cáncer terminal y tiene 40 años, ¿qué le dices? Pues estate allí. Esto es lo que tenemos que también entender de alguna manera en lo que nos decía hoy este mensaje de convocatoria, ¿no? Oración y caridad son los dos pilares, pero hay que entenderlos bien. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Porque muchas veces nosotros decimos, sí, yo soy pequeño, sí, yo soy un pecador, sí, yo soy muy mala persona. Pero en realidad te estamos confundiendo el estado emocional, psicológico bajo en el que estoy de bajón, con mis pecados. No tiene nada que ver. Si tú estás emocionalmente baja, pues ya veremos, pues ya te subirás. No, aquí estamos hablando de un descanso del alma, porque el que está cansado y agobiado no es por un estado emocional, es por una cuestión moral. Señor, soy un pecador, te he fallado, porque he hecho esto y lo otro y lo de más allá, y de esto y lo otro. Porque si no, acabaremos pensando que somos pecadores porque nos sentimos mal, y eso no tiene nada que ver. Y entonces el día que me sienta bien, no necesitaré recurrir a Dios. Esto no va de estados emocionales, va de estados morales. Y yo le tengo que decir a Dios, Señor, yo soy un pecador. Y tú eres Dios. Y tú sabes lo que me conviene, que es lo que no entendía Job hasta que lo entendió. Porque si no, nos pasará como tanta gente en los pueblos, tanta gente buena, ya no digo las ciudades, que dice, padre, si yo no tengo pecado, si yo no me voy a confesar porque no tengo pecado, si es que yo no hago nada malo. Y aquí nadie hace nada malo. Y la Virgen de Fátima diciendo, muchas almas se van al infierno. Y Pío XII, hace ya cuántos años, 70, 80, diciendo el hombre moderno ha perdido la conciencia del pecado. Y es esto. Y nosotros, que somos del grupo de oración del Padre Pío, muchas veces confundimos el pecado con un estado emocional bajo. Y entonces me pienso que Dios tiene que ser como una especie de coaching que me tiene que animar. Y no soy capaz de ver mis pecados. Realmente lo que le duele a Dios son mis pecados, no mis estados emocionales bajos o altos o medios. Si no te conoces a ti mismo, no podrás nunca hacer caridad. Entonces al final va todo junto, porque para conocerse a uno mismo, uno tiene que hacer oración, uno tiene que enfrentarse a Dios, como hace Job. Y como nos enseña toda la Sagrada Escritura, ¿no? Jacob luchando con el ángel aquella noche y Pedro peleándose con Cristo. ¿Me amas? Sí, te amo. No, sí, pero Señor, tú lo sabes todo. Eso al final es una pelea, es lo que Dios quiere de ti, que te enfrentes a Él. Porque solo enfrentándote a Dios te encontrarás a ti mismo. Y entonces solo encontrándote a ti mismo podrás hacer bien a los demás realmente. Que así sea.